a huir de la ira venidera. Haced pues fruto digno de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre. Porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de las piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto será cortado y echado en el fuego. Y la gente le preguntaba diciendo: entonces, ¿qué haremos? Y respondió y les dijo: el que tiene 2 túnicas dé al que no tiene, y el que tiene que comer haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron: maestro, ¿qué haremos? Y le dijo: no exijáis más de lo que está ordenado. También le preguntaron unos soldados diciendo: ¿y nosotros qué haremos? Y le dijo: no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, esta tarde clamamos que sea su presencia en este lugar, que sea revelando su bendita palabra, mi Señor, a esa mujer, a ese hombre, a ese joven, que su gracia sea extendida en este lugar y que su nombre, que es poderoso, sea obedecido, sea conocido, sea respetado por cada persona. Que el poder de su Espíritu Santo traiga revelación, traiga arrepentimiento, y que en esta tarde almas se salven para la gloria y la honra suya. En el nombre poderoso que es sobre todo nombre, oramos esta tarde y creemos y confiamos que usted tiene salvación para este lugar. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, aleluya. Mis amados, quiero compartir con ustedes el mensaje que predicaba el gran profeta Juan. La palabra dice que al inicio del ministerio de Jesucristo se levantó el profeta dicho por Isaías, que vendría aquel que prepararía el camino para que entrara el Mesías como lo que él era, el grande, el poderoso, el que transformaría la historia y el que pagaría el precio de los pecados de esta humanidad. Así que Dios levantó al más grande profeta nacido de mujer, dice la Biblia, llamado Juan, y se levantó por toda la región predicando el evangelio del arrepentimiento, preparando el camino para Cristo, que es el que trae esperanza, las buenas noticias de salvación que vienen de parte de Jesucristo. Pero Juan se levantó en aquella época y decía al pueblo de Israel, a la nación que había conocido al gran yo soy, la nación que había sido sacada de Egipto, la nación que había visto la gloria del Eterno más que ninguna otra generación. Y le decía: arrepentíos, dice la palabra, arrepentíos, porque viene la oportunidad de salvación sobre vuestras vidas. Antes de presentar el evangelio de Jesucristo, es necesario hablar en este lugar acerca del arrepentimiento. En el versículo 3 dice la palabra: y él fue por toda la región continua al Jordán predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de los pecados. Yo quiero compartirles que en este tiempo Juan se levantó y la predicación de Juan era la misma que debemos exclamar ahora en día. Arrepentidos, decía Juan, no penséis que vas a huir de la ira del Todopoderoso si no os arrepentís y dejad de hacer lo malo. Yo quiero decir que a la gente que Juan predicaba este mensaje era gente con abundancia de religión, era gente con abundancia de conocimiento, pero se habían olvidado que aquel que hizo los cielos y la tierra es santo y nunca dejará de ser santo. Es temible, poderoso y jamás cambiará. Él es santo, santo por los siglos de los siglos, y todo aquel que no proceda al arrepentimiento no verá la gloria de Dios, sino la ira de
Dios estará sobre él. Nuestro país ahora sufre las consecuencias de no arrepentirse. Nuestros jóvenes se pierden, nuestros jóvenes están muriendo, nuestros jóvenes se han perdido porque hace falta un espíritu de arrepentimiento sobre los adultos, sobre los jóvenes, sobre las mujeres, sobre los niños. Un arrepentimiento genuino que haga que el corazón del hombre se mueva de hacer lo malo a hacer lo bueno. Bendito sea el Señor. Y la Biblia dice que Juan predicaba sin cesar. Usted ha oído como Juan lucía un poco diferente, vestido no como el común, comía no lo que comía el resto. Por lo tanto, mirar a Juan llamaba la atención, pero lo que más llamaba la atención era la unción y el poder que tenía Juan para predicarle a la gente: arrepentíos de esa mala vida que tenéis. Aleluya. Dice la palabra que esa era la voz que preparaba el camino para enderezar lo torcido, para allanar lo que no estaba recto. Él era Juan el Bautista que venía a decirle a aquella generación: si no os arrepentís, no reconoceréis el reino de los cielos que se ha acercado. Y efectivamente se acercó el Mesías prometido y no lo reconoció el pueblo porque no se arrepintió. Yo oro para que no sea su historia. Yo oro para que usted no siga aferrado a una religión, aferrado a una tradición, aferrado a una costumbre y practicando pecado todavía. Porque yo le garantizo que a la luz de la palabra, si ahora mismo sonara la trompeta y usted practica pecado, se quedará a servirle al anticristo, ni quiera el Señor. Tenemos que vivir una vida de arrepentimiento y de búsqueda de aquel que nos amó y se dio por nosotros en el madero hace muchos años. Y todo aquel que me escuche esta tarde, yo quiero ser muy enfática en decirle: si usted no se arrepiente, no importa cuánta religión tenga, al cielo no irá. Bendito sea el Señor. Solo el corazón arrepentido verá la gloria del Eterno y disfrutará de sus promesas. Aleluya. Solo el corazón arrepentido. Y dice la palabra: y verá toda carne, dice el 6, la salvación de Dios. Porque yo quiero decirle a todo aquel que me escucha esta tarde: la mano del Eterno está extendida para salvación, como dice Isaías 59, 1 y 2. He aquí que la mano de Jehová no se ha cortado para salvar, ni su oído se ha agravado para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho separación entre Dios y vosotros, y vuestro pecado ha hecho que él oculte su rostro para no oír. Pero la gracia y la misericordia del Eterno no ha menguado. Su mano sigue extendida para salvar a todo aquel que se arrepiente y reconozca su pecado y venga a Cristo contrito y humillado. Bendito sea su nombre. A él no le impresionas con todo lo que haces. Yo quiero que quede claro: a él no lo impresionas con lo que haces, a él lo impresionas con lo que eres. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. A él lo impresionas con vivir una vida de santidad, con vivir una vida apartada para él, con tener un verdadero arrepentimiento. Ya veremos qué es arrepentimiento. Así que la salvación del Eterno está extendida para toda carne, para todo hombre. A veces me pregunto qué tan grande y qué tan impresionante es la misericordia de Dios, que está dispuesto a perdonar a aquellos malhechores que han hecho cosas que humanamente, oiga, ni siquiera quiere mencionar uno porque han sido bien malos. Mas la misericordia del Eterno dice: si se arrepienten, Él los perdona y los restaura. Bendita gracia. Dice la palabra en el 7: y decía la multitud que salía para ser bautizado. Mire lo que le decía Juan a la multitud. Esta palabra sonaba dura y difícil, pero es que Juan era un profeta del Altísimo. Y yo quiero decirle que los profetas de Jehová no le daban palabritas de alegría a la gente. Le predicaban la verdad, exhortaban la verdad y le hacían sentir la necesidad de venir a la verdad, no de venir a una religión. Dice la palabra: y decía a las multitudes, el gran profeta Juan, que salían para ser bautizadas por él: oh generación de víboras, ¿quién os ha enseñado a huir de la ira venidera? Haced pues fruto digno de arrepentimiento y no comencéis a decir dentro de vosotros:
Tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Yo quiero que usted preste atención a esta palabra. Los israelitas venían a Juan diciendo: mira, bautízame, pero no me quiero arrepentir porque hago el pecado, porque me gusta vivir como vivo, pero bautízame. Hay mucha gente hoy en día que quiere venir a las religiones, pero no quiere dejar el pecado. Yo quiero decirle que no podrá escapar de la ira venidera en aquel gran día, cuando el Todopoderoso juzgará y pesará los corazones, y delante de él no habrá ningún culpable que aparezca como inocente, ni ningún inocente que aparezca como culpable. Aquí podrán fallar las leyes terrenales, pero la ley de mi Padre jamás fallará. Si eres culpable, serás culpable, y si te arrepentiste, estarás limpio por la sangre del Cordero. Bendita sea la gracia del Señor. Por lo tanto, mis amados que me escuchan, yo quiero decirle: hay que arrepentirse, hay que reconocer el pecado y dejarlo, para que no caigamos en la ira del Dios Todopoderoso, que es la cosa más terrible que le pueda pasar a un ser humano. No crea usted, eso no será fácil. Dice la palabra que Juan le dijo, esto me impresionó tanto a mí. Dice que le dijo a los judíos: y no digáis dentro de vuestro corazón, Abraham tenemos por padre. Para los judíos, ser descendientes de Abraham era la cosa más espectacular y la excusa más grande que tenían para no portarse como tenían que portarse. Podría ser su caso y decir: ay, yo pertenezco a X religión desde que nací. Ay, que yo he donado para la iglesia. Ay, que yo he hecho. Escúchame, tú podrás tener los títulos que quieras y haber hecho toda la obra que hayas querido. Al fin y al cabo, tu obra será pasada por el fuego. Y si no fue con arrepentimiento y de corazón, dice la Biblia, se quemará como hojarasca y no servirá de nada. Ay, el pueblo de Israel decía: ay, somos descendientes de Abraham, nosotros tenemos estatus, tenemos religión, tenemos nombre. Mucha gente dice: oiga, yo pertenezco a la iglesia mundial, a la iglesia que es universal. Tú puedes pertenecer a la iglesia que quieras, pero si no te arrepientes, que no verás la gloria de Dios. Y no digas que tengo religión. Mira, los israelitas no solo tenían religión, eran descendientes de Abraham, eran descendientes del linaje, de la promesa. Nosotros ni siquiera descendientes somos. Hemos sido injertados por la gracia y la misericordia en el olivo, violando toda naturaleza por pura misericordia. Y si usted se jacta de eso, está equivocado. Viva agradecido, dele la gloria a Él. Pero si usted piensa que por pertenecer a una religión se irá al cielo, vine a decirle que la Biblia dice que no cuenta la religión para ir al cielo. Lo que cuenta es un verdadero arrepentimiento, un corazón arrepentido, contrito y humillado, que sea capaz de hacer frutos dignos de arrepentimiento, dice la palabra. Aleluya. Y como sé que estoy bien, y como sé que estoy bien, dice la gente, dice la bendita palabra: y por su fruto los conoceréis, y por su manera de vivir les conoceréis, y por su corazón les conoceréis. No es por lo que dicen que son, es por lo que hacen, es por lo que los identifica. Así que no hay árbol bueno que dé mal fruto, ni árbol malo que dé buen fruto. Todo tiene que ser de acorde a lo que debe de ser. Aleluya, bendito sea el Señor. Mire lo que dice la palabra. Después de Juan dar este mensaje tan exhortativo, dice la bendita palabra ahí en el 9: y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, porque todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Esta es palabra para la iglesia. Si esta palabra está aquí en medio del arrepentimiento, es porque no olvide que Israel es el pueblo de Dios. Y esta palabra es exclusiva para la iglesia.
Y la palabra dice, y todo árbol que no da buen fruto, y todo árbol que no ha sido productivo, porque cuando usted y yo venimos a Cristo arrepentidos y nacemos de nuevo, tenemos que ser como árboles plantados a corriente de agua, que da su fruto en todo tiempo, que su hoja no cae y que luce tan verde y tan productivo como aquel que lo puso ahí donde está. Por lo tanto, dice la palabra, y todo árbol y todo creyente que no da buen fruto, el hacha está puesta a la raíz y será cortado y será echado al fuego. Ay, hermano, yo quiero animarle en el nombre de Jesús a que seamos árboles que dan fruto en todo tiempo, que vivimos esperando la venida de Cristo, que vivimos en santidad, que vivimos como debemos de vivir, aleluya, representando a Cristo en esta tierra como debe de ser representado Él, de la mejor manera, y eso solo se logra en santidad. Así que esta es una palabra en medio de un mensaje de exhortación para la iglesia de Cristo, a estar pendiente y a dar buen fruto, porque Él no tomará por inocente al culpable. Nunca olvidemos eso. Pero dice la palabra que en medio de esto la gente le preguntaba diciendo, ¿y entonces qué haremos? Porque después de escuchar el mensaje de Juan, sin duda se despertaron muchas preguntas en la gente. Ahora mismo debe haber gente con preguntas que hacer. Después de un mensaje siempre me hacen muchas preguntas a mí. Y la primera pregunta que me hacen, ¿por qué dejó la Iglesia Católica? Algún día daré esa respuesta en las redes sociales para los que tienen la duda. Porque es que yo no dejé la Iglesia Católica. Yo dejé la religión y acepté a aquel que me amó desde antes de la fundación del mundo, aquel que pagó el precio de mi pecado. Por la gracia y la misericordia yo tuve un encuentro con Él y yo no dejé ninguna iglesia. Yo pertenezco ahora a la única iglesia de Cristo Jesús, la que no tiene rótulo pero tiene el sello del Espíritu Santo, la que tiene el sello del Espíritu que le garantiza que cuando el dueño de la iglesia venga, volará a recibirle en las nubes. Oh, aleluya. A esa iglesia yo pertenezco y no necesito pertenecer a otra, porque es la única iglesia que existe, la iglesia de Cristo. Aleluya. Y si usted pertenece a esa iglesia, gócese, porque ese es el más grande privilegio que los seres humanos podemos tener. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Y la gente le decía, pero ¿y entonces qué haremos si no basta ser descendientes de Abraham? Quizá usted diga, oiga, y si no basta tener religión, entonces ¿qué yo tengo que hacer? Mire lo que Juan respondió y analícelo y que el Espíritu se lo revele. Dice la palabra, y la gente preguntaba diciendo, entonces ¿qué haremos? Y respondió, les dijo, el que tiene 2 túnicas dé al que no tiene, y el que tiene que comer haga lo mismo. Aleluya. ¿Sabe lo que esto significa? De pasos de que usted ya cambió. El arrepentimiento es dejar de hacer mi vida pecaminosa y dar pasos que identifican que yo ya cambié y que soy una nueva persona. En aquel entonces la gente era muy pobre económicamente, así que era común tener una sola túnica. En buen salvadoreño, un solo suéter, aunque aquí no necesitamos suéter, pero allá hace mucho frío, así que la túnica protegía del frío intenso. Pero aquí imagínese usted una prenda indispensable. Y él dijo, si tenés 2, regálale una al que no tiene ninguna, porque así es aquel que se ha arrepentido y ha nacido de nuevo. Hace cosas que de otra manera no se pueden hacer, porque solo con un corazón arrepentido usted puede ser buena gente. La gente dice que es buena gente, pero realmente solo responde a los que le son amables. Jamás responde al que le ofende o al que cree que no se lo merece. Pero este evangelio del arrepentimiento nos llama a que hagamos lo que sin duda a esta carne no le gustará hacer, un cambio drástico que hable de que yo estoy arrepentido de mi mala manera de vivir. El apóstol Pablo decía, y si eras ladrón, ahora trabaja con tus manos para darle al que no tiene. Eso es arrepentimiento. Y si eras asesino, ahora deja de asesinar y empieza a ayudar y a restituir a la gente que le hiciste daño.
Y si eras borracho, deja de ser borracho y aprende a comportarte sobriamente y a caminar en el propósito y la voluntad del Señor. Eso es arrepentimiento. Y si eras mentiroso, si eras calumniador, deja de hacer eso y empieza a comportarte como persona que camina en la verdad. Aleluya. Eso es arrepentimiento, mis amados. Por eso la gente le decía, y entonces ahora ¿qué haremos? Sencillo, le decía Juan, si tienes 2 túnicas, regala una, y si tienes que comer, comparte con el que padece hambre. Escucha esta palabra. Juan dijo, haz lo que no estabas acostumbrado a hacer, porque cuando nosotros o los judíos invitaban a un banquete, no invitaban a los que tenían hambre, invitaban a los de la alta alcurnia, a los del caché, a los amigos de él. Hasta nosotros nos pasa, hermanos, que el Señor nos ayude y nos reprenda. Dice la palabra que tenemos que darle al que no tiene, al menesteroso, a la viuda, al huérfano. Nuestras manos deben estar extendidas cuando hay arrepentimiento al que tiene necesidad. Con los amigos compartamos, pero eso no es parte del arrepentimiento, eso es parte de la convivencia. Bueno, la convivencia también es parte del arrepentimiento, pero la convivencia se tiene aún cuando no nos hemos arrepentido. Así que el punto aquí es hacer lo que no hacíamos antes. Y la palabra dice también, ahí en el 11, haga lo mismo. En el 12, vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron, Maestro, ¿y nosotros qué haremos? Yo quiero recalcar y recordar que los publicanos eran despreciados en la sociedad de los judíos. Y eran despreciados porque eran ingratos. Siempre estaban cobrando más de lo que debían. Eso eran como los de las alcaldías ahora en día. Eran los encargados de cobrar los impuestos. Y ellos no cobraban los impuestos que estaba determinado por la ley, sino cobraban el doble, el triple, y cobraban todo lo que les daba la gana. Eran ladrones de cuello blanco, como dice la gente hoy en día. Eso eran los publicanos. Por eso los publicanos no eran amados en la sociedad, pero en este tiempo se acercan a ser bautizados. Esto es interesante, porque a pesar de ser gente que era ladrona de una manera astuta y de una manera no común, dice la palabra que al venir Cristo, al venir Juan preparando el camino para que venga Cristo, llegaron ellos, los publicanos, los pecadores, a decir, ¿y nosotros qué tenemos que hacer, Juan, para lograr esta gracia, para lograr esta bendición? Y mire lo que Juan respondió, aleluya. Dice que Juan le respondió, y le dijeron, Maestro, ¿qué haremos? Él le dijo, no exijáis más de lo que está ordenado. ¿Cómo se le llama esto? Rectitud. Ya no sean ladrones, le dijo Juan. Ahora compórtense rectamente y no cobren más de lo establecido por la ley, porque el arrepentimiento representa un cambio de vida. Hermanos, tenemos que haber cambiado. Y si no ha sido así, yo oro para que el Espíritu Santo les hable y les revele y no los deje dormir ahora si algo hay que arreglar, porque no sea mañana venga Cristo y usted se quede y yo no quiero. Yo quiero que nos vayamos a la boda del Cordero. Y usted, amigo que me esté escuchando, si no fuera porque anhelo que Cristo le revele esta palabra y lo lleve a gozar por los siglos de los siglos, no estaría predicando aquí. Porque el deseo del Eterno, el deseo de mi amado Jesucristo y el deseo mío también es que usted se arrepienta, cambie de vida y venga la gracia inmerecedora que está extendida para usted a través del sacrificio de Cristo Jesús. Así que Juan le dijo, dejen de exigir más de lo normal, porque eso es desagradable delante del Señor. Pero también le preguntaron unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Tan inocentes ellos. Y les dijo Juan, no hagáis extorsiones. Mire, estos soldados eran extorsionadores. En buen salvadoreño eran pícaros. Cobraban dinero que no les era lícito. Esto es como cuando usted va a un país hermano nuestro y usted solo cruza la frontera y empiezan a extorsionarlo. ¿Les ha pasado? No sé. A mí me ha pasado.
Y uno dice, ay Dios mío, cuánta corrupción. Aquí también hay corrupción en nuestro país, pero tristemente en otros países que están un poco atrás de nosotros hay más. A cada cuadra le quieren cobrar una mordida, le dice la gente, por todo y por nada. Es tan terrible. Y estos soldados se acercaron a Juan y le dijeron, ¿y nosotros qué haremos? Y Juan les dijo, conociendo por la revelación del Espíritu el corazón de ellos, dejen de extorsionar, les dijo, dejen de hacer lo ilícito, arrepiéntanse y hagan lo correcto. No piensen que entrarán al reino de los cielos por ser descendientes de Abraham y son extorsionadores. No piensen que entrarán al reino del Todopoderoso porque son descendientes de Abraham y son borrachos. Hermano, hermana, usted no entrará al cielo por mucha religión que tenga. Le recalcaré esto. ¿Y de qué le sirve la religión si no ha podido dejar la borrachera? ¿Y de qué le sirve la religión si no ha podido dejar el adulterio, la fornicación, la envidia, la lujuria? ¿Y de qué le sirve la religión si vive peleado con el hermano, con la esposa, con el abuelo, con el papá? ¿Y de qué le sirve la religión? Necesita arrepentirse. Ay, santo, necesita arrepentirse. Y a Dios no le impresiona con darse 2 golpes de pecho en X tiempo del año. Escúchame, al Eterno no lo impresionas con ayunar X fecha del año. A Él lo impresionas con arrepentirte y dejar de hacer lo malo. Dejen de extorsionar, les dijo Juan. Dejen de ser tan pícaros y compórtense y confórmense con el sueldo que reciben. Así dice esa porción. Léala conmigo. Dice, no extorsionéis a nadie, ni calumniéis, porque eran calumniadores por lo visto, y contentaos con vuestro salario. Dejen de extorsionar y dejen de ser calumniadores, les dijo Juan a los soldados, y confórmense con el salario que reciben. Aleluya, a mí me encanta esta palabra porque yo no necesito mucho esfuerzo para explicarla. Ella se explica sola. El arrepentimiento es un cambio drástico de vida. Tenemos que dejar lo malo y empezar a hacer lo bueno, lo correcto y lo agradable delante de los ojos de aquel que nos amó y que no ha cambiado. Él nunca dejará de ser santo, santo por los siglos de los siglos, santo. Él jamás cambiará. Por lo tanto, sus hijos no tenemos que cambiar. Tenemos que ser santos, rectos, con un espíritu de arrepentimiento. Aleluya. Bendito sea el Señor. Por lo tanto, mis amados, la palabra es clara y específica cuando esta predicación de Juan exhortaba a todos los oyentes a venir al arrepentimiento. Y el arrepentimiento es un cambio drástico de vida, como ya lo dije. Es un cambio tan drástico de vida que aquel que te conocía, cuando has cambiado, cuando te has arrepentido, empieza a preguntarte qué fue lo que te pasó. A mí me da un poco de risa y dolor en mi corazón porque la gracia no puede venir sobre ningún hombre si no le es revelada de arriba. Por eso oro cada día para que la gracia sea revelada desde lo alto a todo aquel que la necesita. Pero la gente mira tu cambio tan grande y tan bueno, pero sigue preguntándote, ¿y por qué te cambiaste de religión? ¿Por qué no te fijas en que la religión no me había cambiado? En que la religión no había logrado que dejara de hacer todo lo que hacía. Y ahora algo sobrenatural y poderoso pasó en tu vida y en mi vida. Y ahora somos nuevas criaturas. Ahora los que éramos borrachos, bueno, yo nunca fui borracha. Los que eran borrachos ya no son borrachos. Las que éramos odiosas ya no odiamos, porque algunos odiaban. Yo era mi mayor pecado, yo odiaba a medio mundo. Entonces ya no, ahora amamos y vamos y llevamos la palabra para que la gente se arrepienta y cambie. Entonces, ¿por qué no miras el cambio? Porque ese es el cambio que vendrá a tu vida cuando aceptes a Cristo como tu Señor y Salvador. Y experimentarás el gozo inefable de tener la gracia sobre tu vida y no una religión que nunca te ayudó a cambiar. Y no una religión que nunca transformó tu manera de pensar. Y no una religión que nunca fuiste capaz de perdonar, porque solo se perdona cuando Cristo mora en tu corazón. En nuestra fuerza es imposible, pero con Cristo es posible perdonar las cosas tan horribles que a lo mejor te ha tocado de vivir. Por eso esta tarde el gran llamado es al arrepentimiento.
Aquí estaremos predicando 3 días, pero tú no puedes dar un paso sin haberte arrepentido. Tú no puedes venir a Cristo si no te has arrepentido. Lo primero que tienes que hacer es arrepentirte de tu mala vida. Yo sé que esto es imposible en tu fuerza y en la carne. Por eso esta hora hemos orado por la presencia del Espíritu Santo, que es poderoso para hacerte y llevar a tu vida un espíritu de arrepentimiento, que tenga el poder para hacerte sentir dolor por el pecado que te ha tenido dominado y esclavizado, como dice el Evangelio según Juan. Por eso esta tarde yo quiero llamar a todos a arrepentirse de su mala vida. A la iglesia le pido que se ponga de pie, y a la gente que está a la distancia yo le animo para que ahora mismo hagan lo que hicieron estos que se acercaron a Juan preguntando: ¿y yo qué haré? ¿Y yo qué haré para cambiar mi vida? ¿Alguna vez te has preguntado eso? ¿Alguna vez te has preguntado: ¿y yo qué voy a hacer para salir de esta miseria en la que vivo? ¿Y yo qué voy a hacer para poder ser libre del dolor que me carcome día tras día? ¿Y yo qué voy a hacer para ser libre de este odio que me consume despacio? ¿Y yo qué voy a hacer para ser libre de esta borrachera que ha acabado con mi vida, con mi familia, con mi salud y con todo lo que yo tenía? Ay, quizá alguna vez te preguntaste: ¿y yo qué voy a hacer? ¿Cómo puedo salir de aquí? Y sin duda has hecho promesas, has rezado, has hecho cosas y te has llevado la sorpresa que no has podido salir. Hoy vine para decirte que hay una manera de salir, y lo primero es arrepentirse. Ahí donde tú estás, dile: Señor, yo me arrepiento porque al yo tener conciencia voluntariamente decidí caer en este pecado. Ahí donde tú estás, dile: Señor, yo me arrepiento porque yo decidí ir a la cantina y tomarme el primer trago, porque yo decidí aceptar la invitación. Perdona mi pecado, dile ahí donde estás. Y tú que tienes cualquier práctica de pecado, ahí donde estás, dile: Señor, perdóneme. Y yo no quiero vivir el resto de mi vida en esta esclavitud de pecado. Oh, aleluya, Espíritu Santo, ahí donde está ese hombre, esa mujer que el diablo la ha tenido esclavizada toda la vida, ahora clamo en el nombre de Jesús para que sea libre de esa esclavitud de pecado, para que confiesen con su boca que se equivocaron. Ahí donde usted está, amigo, dígale: Señor, perdóname. Perdóname porque yo he sido mentiroso, ladrón, calumniador, borracho, adúltero, fornicario. He sido malo desde mis entrañas, dile, pero ahora yo me arrepiento. Me arrepiento de mis pecados. Confieso que he pecado, confieso que me he equivocado, pero ahora dile: Señor, yo me arrepiento y yo en fe recibo perdón de parte tuya. Aleluya. Dile: yo recibo el perdón que tú tienes para mí esta tarde. Oh, bendito sea el Señor. Espíritu Santo, derrame ese espíritu de arrepentimiento sobre las personas. Ahí donde estás, dile: yo me arrepiento, pero yo también quiero que Cristo venga a morar a mi corazón. Oh, aleluya. Dile: Espíritu Santo, yo quiero que Cristo venga a morar a mi corazón. Que Cristo me perdone, me limpie, me salve y me restaure y pueda yo tener una vida distinta. Dile ahí donde estás: yo creo que Jesús pagó el precio de mis pecados.